Cuanto más inteligente es un hombre, más originales le parecen los demás hombres. Arthur Schopenhauer. Me tomó años entender que algunas personas no desaparecen porque estén heridas. Desaparecen porque, por fin, vieron aquello que antes eran incapaces de ver. Y quizá eso sea exactamente lo que te está pasando a ti. ¿Te has dado cuenta de que, de pronto, responder mensajes parece exigir un esfuerzo que antes no existía? ¿Te has preguntado por qué algunas conversaciones empezaron a sentirse vacías, incluso con personas que alguna vez formaron parte de tu vida? Y lo más incómodo de todo, ¿será que te estás volviendo frío? ¿O simplemente dejaste de aceptar aquello que siempre llamaste normal? Schopenhauer escribió que la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. Jung, por su parte, creía que la mayor prisión no es vivir rodeado de personas, sino permanecer lejos de la propia esencia. Entre estas dos ideas existe una verdad que casi nadie se atreve a enfrentar, porque el problema nunca fue desaparecer. El problema es descubrir que pasaste años enteros haciéndote presente para personas que nunca vieron quién eras realmente. Llega un momento silencioso en la vida en el que algo cambia. No sucede después de una gran tragedia. No viene acompañado de un anuncio dramático. Es casi imperceptible. Sigues yendo a los mismos lugares, ves a las mismas personas y recibes los mismos mensajes. Pero algo dentro de ti dejó de responder de la misma manera. Es como si el cuerpo percibiera primero aquello que la mente todavía insiste en negar. Sonríes, pero sientes un cansancio extraño. Escuchas a alguien hablar y por primera vez prestas más atención a las intenciones que a las palabras. Empiezas a notar pequeñas incoherencias que antes pasaban desapercibidas. El elogio que esconde competencia. El cariño que solo aparece cuando existe un interés. La amistad que desaparece justamente cuando dejas de ser útil. Lo más curioso es que nadie nota que esta transformación está ocurriendo. Para quienes te observan desde fuera, simplemente te volviste distante. Pero quien vive esto por dentro sabe que no se trata de distancia. Es una especie de despertar que exige un precio muy alto. Schopenhauer creía que, cuanto mayor es la capacidad de reflexión, menor suele ser la necesidad de compañía constante. No porque las personas inteligentes desprecien a los demás, sino porque comienzan a sentir un enorme peso en las relaciones construidas únicamente sobre las apariencias, la costumbre o la conveniencia. Jung llevaría esta reflexión todavía más lejos. Él decía que aquello que permanece inconsciente gobierna nuestra vida mientras creemos que todo es destino. Y quizá por eso tantas personas se sorprenden cuando alguien desaparece sin dar explicaciones. Imaginan orgullo, imaginan arrogancia, imaginan indiferencia. Casi nunca imaginan conciencia. Y es precisamente esa conciencia la que transforma por completo la manera en que una persona decide quedarse o irse, porque algunas despedidas ocurren mucho antes del último adiós. Empiezan en el instante en que descubres que seguir fingiendo cuesta mucho más que soportar el silencio. Y de ese silencio es del que vamos a hablar hoy. Un silencio que no nace del rechazo, sino de la lucidez. Un silencio que, para muchos, parece soledad, pero que quizás sea la primera señal de que alguien, por fin, comenzó a encontrarse a sí mismo. Existe una diferencia que casi nadie percibe. Algunas personas desaparecen porque renunciaron al mundo. Otras desaparecen porque finalmente dejaron de renunciar a sí mismas. A simple vista, ambos comportamientos parecen iguales. Ambos se alejan, responden menos, rechazan invitaciones y pasan más tiempo solos. Pero, por dentro, son movimientos completamente distintos. Durante mucho tiempo, creí que la madurez significaba soportar cualquier tipo de relación.
Pensaba que era mi obligación comprender a todo el mundo, estar siempre disponible y mantener la paz a cualquier precio. Pero, poco a poco, empecé a notar un detalle incómodo. Salía de ciertos encuentros más cansado de lo que había llegado. No era el cuerpo el que estaba agotado. Era algo mucho más profundo, como si cada conversación me obligara a esconder una parte de quien realmente era. Schopenhauer veía esta experiencia como una consecuencia inevitable de la lucidez. Para él, cuanto más desarrolla una persona la capacidad de pensar por sí misma, menos logra encontrar satisfacción en relaciones sostenidas únicamente por la costumbre o por la necesidad de aprobación. No porque se vuelva arrogante, sino porque empieza a percibir un vacío donde antes veía compañía. Esa percepción lo cambia todo. Empiezas a notar que hay personas que solo recuerdan que existes cuando necesitan algo. Otras parecen felices por tus logros, pero muestran una incomodidad silenciosa cada vez que creces más de lo que esperaban. También están aquellas que dicen querer tu bien, siempre y cuando ese bienestar no amenace el lugar que ocupan en tu vida. Lo más difícil no es reconocer esos patrones. Lo más difícil es aceptar que siempre estuvieron ahí. Es justamente en este punto donde Jung ofrece una explicación todavía más profunda. Muchas veces, aquello que llamamos distanciamiento no es más que un proceso de individuación. El momento en que la persona deja de vivir para satisfacer las expectativas de los demás y comienza, poco a poco, a construir una vida coherente con quien realmente es. Por eso, desaparecer rara vez ocurre de un día para otro. Empieza en silencio, dentro de la conciencia. Primero dejas de insistir, después dejas de justificarte. Y cuando te das cuenta, ya no sientes la necesidad de explicar tu ausencia a quienes nunca intentaron comprender tu presencia. Pausa un segundo, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Te diste cuenta de que hace tiempo que funcionas, cumples, entregas, pero por dentro no te reconoces? Eso no es solo cansancio. Es señal de que entregaste tu centro hacia afuera, a quien sea que esperaba algo de ti. Grabé un video aparte que va directo a la raíz de eso, que te hizo dejar de ser tú, y el camino de regreso. Está en el primer comentario fijado, o escanea el código en pantalla. Míralo cuando termines este, o ahora, si esto ya te tocó. Existe un momento en el que estar solo deja de sentirse como un castigo y empieza a sentirse como un alivio. Eso asusta, porque nos enseñaron a creer que una vida llena de personas siempre es mejor que una vida en silencio. Crecimos escuchando que quien prefiere su propia compañía es antisocial, difícil o emocionalmente cerrado, pero la verdad suele ser mucho más incómoda. Muchas veces el silencio no se elige porque alguien haya perdido el interés por las personas. Surge cuando el exceso de ruido comienza a asfixiar aquello que hay de más auténtico dentro de nosotros. Probablemente ya viviste esto sin darte cuenta. Estás sentado en una reunión. Todos hablan al mismo tiempo, se ríen de los mismos chistes y repiten los mismos temas. Mientras tanto, aparece una sensación extraña. Estás presente físicamente, pero sientes que no perteneces a ese lugar. No porque seas mejor que los demás, sino porque ya no logras encontrar sentido en interacciones que solo exigen presencia, nunca profundidad. Es en ese instante cuando muchas personas cometen un error. En lugar de escuchar esa incomodidad, intentan silenciarla. Siguen aceptando invitaciones que no desean, manteniendo amistades que sobreviven únicamente por costumbre y participando en conversaciones que les drenan más energía de la que les ofrecen en apoyo y comprensión. Lo hacen por miedo a parecer egoístas, arrogantes o solitarios. Pero existe un precio oculto en ese intento de complacer a los demás.
cada vez que permaneces en un lugar donde necesitas reducir tu esencia para ser aceptado, una pequeña parte de tu identidad comienza a desaparecer. El cansancio deja de ser físico y se convierte en algo mucho más profundo. Pierdes las ganas de conversar, evitas responder mensajes y crees que el problema está en ti, cuando, en realidad, quizás solo estés viviendo rodeado de relaciones que ya no reflejan quién te has convertido. La soledad saludable no te aleja de la vida. Te devuelve la capacidad de escuchar tu propia conciencia sin la interferencia constante de las expectativas ajenas. Es en ese espacio silencioso donde aparecen muchas respuestas. Te das cuenta de que no toda compañía disminuye la soledad y de que no todo silencio significa abandono. Entonces ocurre un cambio casi imperceptible. Dejas de buscar cantidad y comienzas a valorar la calidad. Descubres que una conversación auténtica vale más que decenas de encuentros vacíos. Y entiendes que proteger tu paz nunca fue un acto de frialdad. Simplemente fue la primera decisión honesta que tomaste contigo mismo en mucho tiempo. Hay un cambio que ocurre sin hacer ruido. No despiertas decidido a sacar personas de tu vida. No escribes una lista de despedidas ni das discursos sobre nuevos comienzos. Simplemente empiezas a darte cuenta de que algunas relaciones exigen un esfuerzo que ya no tiene sentido. Lo que antes parecía compañerismo revela dependencia. Lo que parecía amistad muestra señales de conveniencia. Y aquello que llamabas lealtad, muchas veces, no era más que el miedo a decepcionar a quienes se acostumbraron a tener acceso libre a tu energía. Lo curioso es que ese distanciamiento suele interpretarse de la peor manera posible. Quienes lo observan desde fuera dicen que cambiaste, que te volviste frío o arrogante. Pocos consideran que quizás simplemente dejaste de negociar tu propia paz para mantener vínculos que nunca fueron equilibrados. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase revela un mecanismo que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Durante años, aceptamos comportamientos que nos lastiman porque nos resultan familiares. Confundimos la intensidad con el afecto, la disponibilidad con el amor y el sacrificio con la madurez. Repetimos los mismos patrones sin darnos cuenta de que solo estamos reviviendo antiguas formas de buscar aceptación. Cuando esa conciencia finalmente aparece, el cambio comienza por dentro. Dejas de responder de inmediato todos los mensajes. Dejas de sentir culpa por decir no. Ya no entras en discusiones que sabes que no llevarán a ninguna parte. Y sobre todo, pierdes la necesidad de convencer a los demás de quién eres realmente. Eso incomoda a muchas personas. Algunas prefieren la versión de ti que aceptaba todo en silencio. Era más predecible, más fácil de controlar y menos amenazante. Cuando empiezas a establecer límites, no ven crecimiento, ven rechazo. Pero en realidad, lo que fue rechazado no fueron las personas. Fue el papel que desempeñabas para mantener a todos cómodos, excepto a ti. Por eso tantos alejamientos parecen repentinos. No comienzan cuando alguien se va. Comienzan en el instante en que la conciencia deja de aceptar aquello que el corazón soportó durante demasiado tiempo. Entonces, el silencio deja de ser una huida. Se convierte en un espacio donde, por fin, puedes existir sin tener que pedir permiso para ser quien eres. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo solo porque es tuyo? No para que alguien lo apruebe, no para encajar. Te fuiste moldeando para los demás hasta olvidar quién estaba debajo de tantas máscaras. Eso no es estar perdido. Es haber entregado tu centro hacia afuera. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Reconocerlo no alcanza. Puedes verlo con claridad y seguir viviendo como un extraño de ti mismo. Eso se entrena.
Grabé un video aparte que muestra el camino de vuelta a ti. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Existe un momento en el que te das cuenta de que ya no sientes la necesidad de explicar tus decisiones. No porque hayas perdido la capacidad de dialogar, sino porque finalmente comprendiste que no todas las personas desean entenderte. Algunas solo quieren que sigas siendo la versión de ti que les resultaba conveniente. Esa comprensión cambia por completo la manera en que te relacionas con el mundo. Antes, cualquier distanciamiento venía acompañado de culpa. Sentías que debías responder de inmediato, justificar tu ausencia y encontrar una excusa convincente para decir no. Llevabas la sensación de que proteger tu propio tiempo era una forma de egoísmo. Poco a poco, sin embargo, esa culpa empieza a perder fuerza. Comprendes que estar disponible todo el tiempo nunca fue sinónimo de generosidad. Muchas veces, solo era miedo a desagradar. Es curioso cómo las personas aceptan que alguien cuide de su salud física, pero se sorprenden cuando esa misma persona decide cuidar de su salud emocional. Si empiezas a elegir mejor tus conversaciones, dicen que estás distante. Si evitas ambientes que drenan tu energía, afirman que te volviste antisocial. Si estableces límites, enseguida aparece alguien diciendo que cambiaste. Y sí, cambiamos. Sería imposible ver la realidad de otra manera y seguir viviendo exactamente igual que antes. El conocimiento cambia las prioridades. La madurez reorganiza los afectos. La conciencia transforma el peso que les damos a las cosas. Aquello que antes parecía indispensable comienza a revelar su superficialidad. Lo que ocupaba horas de nuestra atención deja de despertar interés. No porque nos hayamos vuelto indiferentes, sino porque aprendimos a distinguir entre lo que alimenta nuestra paz y lo que simplemente consume nuestra energía. Ese es el tipo de transformación que ocurre en silencio. No hay anuncios. No existe la necesidad de convencer a nadie. Mientras algunos interpretan ese comportamiento como aislamiento, quien vive esta experiencia sabe que existe una enorme diferencia entre estar solo y estar en paz. La verdadera libertad comienza cuando ya no sientes la necesidad de permanecer en lugares donde tienes que interpretar un personaje para ser aceptado. A partir de ese momento, la soledad deja de ser un espacio vacío y se convierte en un territorio de reconstrucción. Es ahí donde redescubres gustos olvidados, opiniones que habías silenciado y sueños que permanecieron ocultos bajo años de expectativas ajenas. Tal vez por eso algunas personas parecen desaparecer sin dar explicaciones. En realidad, no están abandonando el mundo. Están dejando atrás una versión de sí mismas construida para sobrevivir, pero incapaz de vivir con autenticidad. Y cuando esa reconstrucción comienza, el silencio deja de ser una ausencia. Se convierte en el lenguaje más honesto de alguien que, por fin, encontró el valor para no volver a perderse. Tal vez el mayor error sea creer que toda ausencia significa rechazo. No siempre alguien desaparece porque dejó de amar, de preocuparse o de valorar a las personas que lo rodean. A veces, el distanciamiento ocurre porque llega el momento en que seguir siendo el mismo empieza a tener un costo demasiado alto. A lo largo de este video, vimos que la soledad no siempre nace del dolor. En muchos casos, nace de la claridad. Cuando comienzas a reconocer patrones, a proteger tu energía y a elegir relaciones más auténticas, inevitablemente algunos vínculos dejan de tener sentido. Eso no convierte a nadie en una persona fría. Simplemente revela a alguien que, por fin, aprendió a no negociar su propia paz. El silencio, entonces, deja de ser un escondite. Se convierte en un espacio donde la mente desacelera. Las emociones encuentran orden y la identidad deja de depender de la aprobación de los demás.
Es en ese lugar donde muchas personas descubren quiénes son realmente, lejos de las expectativas, las exigencias y los papeles que pasaron años interpretando. Pero hay una pregunta que vale la pena llevar contigo cuando este video termine. ¿Te estás alejando de las personas porque renunciaste a ellas? ¿O porque, por primera vez, decidiste no renunciar a ti mismo? La respuesta quizá no aparezca hoy. Tal vez surja en un momento cotidiano, durante una caminata, en el silencio de tu habitación o mientras observas una conversación que ya no despierta en ti el mismo interés de antes. Y cuando eso ocurra, no tengas prisa por llenar ese silencio, porque a veces es precisamente en él donde la versión más auténtica de quienes somos encuentra, por fin, el espacio para existir. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de una manera diferente. Mientras preparaba este guión, recordé una etapa de mi vida en la que creía que debía estar disponible para todo el mundo. Respondía mensajes incluso cuando estaba agotado. Aceptaba reuniones a las que no quería ir y decía sí, por miedo a decepcionar a alguien. Lo curioso es que, cuanto más intentaba mantener todas esas conexiones, más lejos me sentía de mí mismo. Fue hasta que comencé a respetar mi propio silencio cuando comprendí una verdad incómoda. Algunas personas no extrañaban quién era yo. Extrañaban la facilidad con la que podían acceder a mi tiempo, mi atención y mi energía. Esa comprensión dolió, pero también me dio una libertad que nunca antes había experimentado. Si alguna parte de este video te hizo reconocerte en estas palabras, entonces todo el tiempo dedicado a crear este contenido ya habrá valido la pena. Gracias por permitirme llegar hasta ti con esta conversación. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Vas a seguir en situaciones que te piden ser otra persona. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si sigues moldeándote o si vuelves a decidir desde tu propio centro. Hay una diferencia enorme entre quien vive para ser aceptado y quien ya no necesita eso para saber quién es. Y esa diferencia se entrena. Grabé un video que va directo a eso, a cómo volver a ser tu propio centro, sin volverte otra persona, regresando a quien dejaste de ser. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Si este video te dio una perspectiva que nunca antes habías considerado, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo todavía cree que la mejor forma de resolver una crisis existencial es recomendarnos videos de gatos o recetas de 3 minutos. Así que puedes ayudarlo a tomar mejores decisiones. Y escribe en los comentarios una sola palabra: silencio. No por mí, sino para descubrir cuántas personas también entendieron que, a veces, desaparecer no es una señal de debilidad. Es el comienzo de una transformación que casi nadie logra ver. Y antes de irte, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla, porque todavía hay una parte de esta historia que no ha sido revelada. Ya entendiste por qué algunas personas desaparecen, pero aún falta comprender qué sucede dentro de la mente de quien elige no volver a ser nunca más la persona que era. Ese puede ser el video que te haga mirar tu propia historia desde una perspectiva completamente diferente. Hasta el próximo video.